Bienvenidos a Ecos del Abismo. Hace unos meses decidí unirme a un grupo de excursionistas para explorar las montañas de un parque nacional, que, según decían, tenía senderos impresionantes pero peligrosos. La idea de alejarme del bullicio de la ciudad y sumergirme en la naturaleza me emocionaba. Sin embargo, jamás imaginé que ese viaje cambiaría para siempre mi percepción de la tranquilidad que la montaña ofrece. Partimos al amanecer, cargados con nuestras mochilas y equipo de campamento. La caminata era larga, pero cada paso nos acercaba a un rincón de la naturaleza que pocos se atrevían a explorar. Cuando el sol empezó a ocultarse, el grupo decidió montar campamento. Todo parecía perfecto hasta que, en la oscuridad, escuché un sonido que heló mi sangre. El sonido era apenas audible al principio, como un leve susurro entre los árboles. Pensé que podía ser el viento, pero había algo diferente. Uno de mis compañeros también lo escuchó y me miró con inquietud. Intenté restarle importancia, pero esa sensación extraña empezaba a sentarse en mi pecho. Nos reunimos alrededor de la fogata, hablando en voz baja sobre leyendas locales. Alguien mencionó una historia sobre un alpinista desaparecido hacía años. Decían que aún podía verse una figura solitaria en lo alto de la montaña, como si buscara un camino de regreso. A medida que la noche avanzaba, el frío se volvió más intenso, y el silencio alrededor de nosotros resultaba sofocante. Todos parecían inquietos, aunque nadie decía nada. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Un gemido, distante, profundo, que parecía provenir desde la oscuridad misma. Nos miramos, tratando de encontrar una explicación lógica. Uno de los chicos sugirió que podía ser algún animal salvaje. Sin embargo, había algo en ese sonido que se sentía humano, casi como si alguien estuviera llamando por ayuda. Decidimos investigar. Tomando linternas y palos, caminamos unos metros fuera del campamento, tratando de localizar el origen del gemido. Pero en cuanto nos alejamos de la fogata, el sonido cesó, dejándonos envueltos en una oscuridad aterradora. Estaba por sugerir que regresáramos cuando alguien a mi lado susurró: «Miren ahí». Apuntamos nuestras linternas hacia donde indicaba, y por un breve instante, pude ver una figura oscura entre los árboles. Parpadeé, pero ya no estaba. «Fue solo tu imaginación», me dije intentando calmarme. Sin embargo, al girarme para regresar, encontré huellas en el suelo, frescas y perfectamente marcadas, como si alguien hubiese pasado por allí segundos antes de nuestra llegada. Con un nudo en la garganta seguimos el rastro de las huellas, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. La oscuridad se hacía más densa, y un viento helado comenzó a soplar, trayendo consigo ese mismo gemido que parecía envolvernos. Nos detuvimos de golpe. A lo lejos, entre la penumbra, vimos lo que parecía ser una cabaña abandonada. Ninguno de nosotros recordaba haber visto algo similar en el camino, pero decidimos acercarnos, convencidos de que encontraríamos respuestas. Al abrir la puerta, un crujido resonó en el silencio, y una nube de polvo salió de la vieja estructura. Dentro, el ambiente era aún más pesado, con un olor rancio que hacía difícil respirar. Sin embargo, había algo más, como si una presencia invisible nos vigilara. Exploramos la cabaña en silencio, iluminando con nuestras linternas las paredes desgastadas. En una esquina, encontramos una mochila vieja y desgarrada, llena de marcas de suciedad y moho. Revisé su contenido y encontré una libreta. La libreta estaba llena de anotaciones incomprensibles, como si alguien hubiera escrito en un estado de desesperación. Algunas palabras eran legibles: «Sigo perdido. No me dejan ir. Si estás leyendo esto, no mires atrás». Al leer esas últimas palabras sentí un escalofrío recorrerme. Uno de mis compañeros soltó un grito ahogado, y al voltear vi que estaba mirando hacia la ventana. Nos acercamos, y en la penumbra pudimos distinguir la silueta de alguien de pie afuera. Salimos corriendo de la cabaña,
apenas iluminados por nuestras linternas. El bosque nos rodeaba, y cada sonido, cada sombra, parecía acecharnos. Podía escuchar los pasos detrás de nosotros, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Llegamos de vuelta al campamento, jadeando y sin aliento. Sin decir una palabra recogimos nuestras cosas y comenzamos a bajar la montaña. Ninguno de nosotros quería quedarse allí ni un segundo más. Mientras descendíamos, escuché un último grito en la distancia, un eco que parecía perseguirnos en la oscuridad. Supe en ese momento que algo nos había seguido, y que, aunque logramos escapar, nunca estaríamos realmente a salvo. Al día siguiente, compartimos nuestra historia con otros miembros del grupo de excursionistas. Nadie parecía creer del todo lo que contábamos. Sin embargo, uno de ellos, un hombre mayor, nos observaba con seriedad. «No fueron los primeros en ver a esa figura», dijo, «ni serán los últimos. Muchos nunca regresaron. Semanas después recibí una foto que alguien tomó en la misma montaña, exactamente en el lugar donde habíamos acampado. En la imagen, entre las sombras, se distinguía claramente una figura oscura, mirando directamente hacia la cámara. Nunca volví a esa montaña, pero el recuerdo de esa figura sigue persiguiéndome, especialmente cada vez que miro hacia el bosque». Bienvenidos a Ecos del Abismo. Hace unos años me uní a un grupo de montañistas para escalar una de las montañas más desafiantes de la región. La noche previa, en el campamento base, un guía nos advirtió sobre las tormentas repentinas en esa área y los accidentes que sucedían en el camino. Pensé que exageraba, pero la montaña guardaba sus propios secretos. Comenzamos la subida al amanecer. A medida que ganábamos altura, el clima se tornaba más hostil y una niebla espesa empezó a cubrir el sendero. Sin embargo, seguíamos adelante, confiados en que llegaríamos a la cima. Lo que no sabíamos era que alguien más nos estaba observando desde las sombras. La niebla era tan densa que apenas podía ver a los otros dos compañeros que iban frente a mí. A cada paso, sentía como si algo estuviera acechándonos, una presencia que se mantenía al margen, escondida entre los árboles y las rocas. Fue entonces cuando escuchamos un crujido a nuestras espaldas, como si alguien pisara la nieve fresca. Nos detuvimos, mirándonos con extrañeza. No había nadie más en la montaña, pero juraría que escuché el eco de pasos a pocos metros de nosotros. Intenté ignorarlo, pensando que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, cada vez que avanzábamos, el crujido volvía, manteniendo el mismo ritmo que el nuestro, como si alguien estuviera siguiéndonos. Finalmente, uno de mis compañeros sugirió parar para tomar un descanso y beber algo de agua. Nos sentamos sobre una roca, y al girar mi cabeza, vi una silueta entre la niebla. La figura estaba inmóvil, observándonos desde la distancia. ¿Alguien más vio eso?, susurré. Los demás me miraron confundidos, pero cuando señalé hacia donde había visto la sombra, ya no estaba. Empecé a preguntarme si estaba alucinando o si realmente alguien nos seguía. Decidimos continuar, aunque la tensión en el grupo era evidente. La temperatura bajaba cada vez más, y la visibilidad se reducía con cada paso que dábamos. A lo lejos, escuché un sonido, algo entre un susurro y un lamento, arrastrado por el viento. La voz parecía decir algo incomprensible, como si alguien estuviera intentando advertirnos. Uno de mis compañeros comenzó a caminar más rápido, intentando salir de esa atmósfera opresiva. Sin embargo, la voz se hacía más clara y cercana. Nos detuvimos de golpe cuando uno de nosotros tropezó con algo en el suelo. Era una vieja cuerda de escalada, deteriorada y cubierta de tierra, como si hubiera estado ahí por años. Al examinarla, vimos que había un nombre escrito en ella: Rubén. Nos miramos confundidos. Nadie conocía a ningún Rubén y nadie más debería estar en esa parte de la montaña. La cuerda estaba amarrada a una roca cercana, como si alguien hubiera intentado escalar desde ese mismo punto. Seguimos adelante, pero el ambiente se volvía cada vez más tenso.
El silencio de la montaña era interrumpido solo por nuestras pisadas, y de vez en cuando, por esos mismos pasos a nuestras espaldas, que ya no intentaban esconderse. Me atreví a mirar hacia atrás y, por un instante, vi una figura más claramente. Era un hombre, vestido con ropa de escalador antigua, con la mirada perdida y un brazo extendido hacia nosotros, como si suplicara ayuda. Aceleré el paso, tratando de alejarme de esa visión, pero la figura no desaparecía. La niebla se hizo más espesa, y en un momento, todos nos encontramos separados. Intentaba encontrar a mis compañeros, pero la silueta se volvía cada vez más cercana. Empecé a escuchar mi propio nombre, susurrado en la distancia. La voz sonaba ronca, desesperada. Cuando por fin encontré a uno de mis compañeros, le grité que teníamos que regresar, pero él también estaba viendo a esa figura, cada vez más cerca. Decidimos bajar, pero cada vez que miraba atrás la figura estaba allí, siguiéndonos en silencio, sin quitarme la vista de encima. No importaba cuánto corriéramos, el alpinista fantasma parecía flotar entre la niebla, inalcanzable, pero siempre cerca. Apenas alcanzamos el campamento base al anochecer, exhaustos y sin aliento. Ni siquiera nos detuvimos a explicar lo que habíamos visto. Simplemente queríamos salir de allí antes de que anocheciera por completo. Mientras nos alejábamos en el coche, un último vistazo a la montaña me mostró una sombra en lo alto, quieta, observándonos desde las alturas, como una advertencia para aquellos que osaran regresar. Días después, decidí investigar sobre la montaña y encontré una noticia antigua sobre un alpinista llamado Rubén, quien había desaparecido hacía décadas. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero muchos escaladores afirmaban haberlo visto vagando en las alturas, buscando un camino de regreso. Desde entonces, he evitado las montañas en días de niebla espesa. Aquella figura parecía atrapada en un ciclo eterno, una sombra que aún vaga entre las rocas, esperando que alguien lo ayude a escapar de su condena. Pero una cosa es segura: no seré yo quien vuelva a esa montaña. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Una tarde de otoño, un amigo me convenció para explorar una montaña poco conocida, famosa por su vegetación densa y caminos desiertos. Había rumores de que, en ese lugar, se escuchaban voces en la noche, pero asumí que solo eran leyendas. Al caer la noche, comprendí que esta montaña escondía algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Llegamos a la cima cuando el sol comenzaba a ocultarse. Decidimos acampar en una zona plana, rodeados de árboles altos y sombras profundas. Apenas montamos la tienda y encendimos la fogata, el aire se volvió inquietante, como si algo o alguien estuviera observándonos desde la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, el silencio era casi absoluto. Solo el crujir ocasional de las ramas rompía esa calma, pero cada sonido parecía amplificado, como si estuviera muy cerca de nosotros. Era extraño, como si el mismo bosque estuviera conteniendo el aliento. Nos sentamos alrededor de la fogata, y mi amigo comenzó a contar historias de antiguos exploradores que desaparecieron en esa montaña. De repente, un sonido en el fondo del bosque nos hizo callar. Un eco lejano, casi como un susurro. Al principio pensamos que era el viento, pero el susurro se hizo más fuerte y parecía repetirse, como si alguien estuviera diciendo una frase incomprensible una y otra vez. Nos miramos, ambos intentando encontrar una explicación lógica. Decidimos investigar. Tomando nuestras linternas, nos adentramos unos metros en el bosque. Sin embargo, el eco seguía llamándonos desde más lejos, arrastrándonos hacia el corazón de la montaña. Intenté convencerme de que solo era nuestra imaginación. Cuando estábamos a punto de regresar al campamento, el susurro se transformó en un lamento, algo agónico y profundo, como si alguien estuviera atrapado y sufriendo. Mi amigo me tomó del brazo, su rostro pálido. Sabíamos que algo no estaba bien. En ese momento, un crujido detrás de nosotros nos hizo girar. A la luz de la linterna pude ver una figura pálida entre los árboles. Estaba inmóvil, observándonos desde la distancia,
como si esperara a que nos acercáramos. El miedo me paralizó por un segundo, y antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la oscuridad. Mi amigo quería regresar al campamento, pero yo insistí en seguir adelante, convencido de que podría ser alguien perdido. Al acercarnos, encontramos una vieja cruz de madera en el suelo, parcialmente cubierta de tierra y musgo. Parecía una tumba improvisada, olvidada hace mucho tiempo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que tal vez no estábamos solos. Entonces, escuché una voz clara y desesperada que repetía, «Ayúdame». Pero lo extraño era que parecía provenir de todas partes, como si el eco rebotara en cada árbol, rodeándonos y acercándose cada vez más. Decidimos retroceder y volver al campamento, pero nos costaba recordar el camino de regreso. La niebla había comenzado a cubrir el bosque, y cada sombra parecía esconder algo, esperando a que bajáramos la guardia. Caminamos en silencio, escuchando cómo la voz continuaba llamándonos. Parecía una súplica interminable cargada de desesperación, y aunque queríamos ignorarla, era como si el eco penetrara en nuestra mente. Por fin vimos la luz de la fogata a lo lejos y apresuramos el paso. Al llegar, notamos algo extraño. El fuego estaba prácticamente apagado, como si alguien hubiera estado allí y lo hubiera sofocado mientras estábamos ausentes. Nos miramos, sin entender cómo era posible. Mi amigo revisó el área alrededor del campamento y encontró algo que nos heló la sangre. Huellas de pies descalzos alrededor de nuestra tienda, como si alguien hubiese estado caminando en círculos. Nos apresuramos a recoger nuestras cosas y decidimos abandonar el lugar, pero al apagar las linternas para recogerlas, vi una sombra junto a la tienda. Era una figura alta y delgada, con los ojos hundidos, que nos observaba sin moverse. Sin decir una palabra, comenzamos a descender por la montaña, nuestros pasos cada vez más rápidos. Sin embargo, el eco de aquella voz seguía resonando en el aire, acompañándonos como si nunca pudiéramos escapar de ella. Al llegar al pie de la montaña, nos giramos una última vez y vimos una silueta en lo alto, entre la niebla. La figura levantó una mano, en un gesto que parecía una despedida, o quizás una advertencia. Al día siguiente, compartimos nuestra experiencia con otros excursionistas. Uno de ellos nos contó que en esa montaña desapareció una familia hace décadas, y que solo se encontró una tumba improvisada con una cruz. Dicen que el espíritu de uno de ellos aún vaga, buscando ayuda. No hemos vuelto a subir a esa montaña, pero de vez en cuando en noches tranquilas juro que escucho el eco de esa voz, susurrando en el viento, llamándome una vez más. Parece que la montaña nunca deja ir a quienes se cruzan con sus almas perdidas.